¿Y para cuándo los hijos? ¿Se te va a pasar el tren? ¿Quién te va a cuidar cuando seas viejo? Comentarios que decías, Micaela, nosotros los recibimos todos los días acá en la página de Child Free Latinoamérica. DINK, que significa Double Income No Kids. No Kids. Hace referencia justamente a parejas en donde ambos miembros trabajan. Ella tiene 22 años, pero enfrenta presión familiar. Pero no quiero arruinar mi vida ni la paz que poseo por un bebé y le dije tajantemente que no quiero niños en mi vida. Se trata de una decisión que transforma la vida por completo. Child Free Latinoamérica Podcast, tu espacio seguro y confiable, donde tu elección importa. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Child Free Latinoamérica. Buenos días, Isabela, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Vamos a conversar sobre los modelos familiares distintos, la autonomía de decidir no tener hijos y también los retos sociales que eso implica. Hoy tenemos una invitada muy especial, Micaela Victoria Potes, y es investigadora, escritora sobre el modelo DINK y la vida Child Free. Sí, estamos felices de tenerte aquí, Micaela. Te cuento que Micaela, aparte de ser miembro de la comunidad activa acá de Child Free Latinoamérica, pues también es académica porque ella es psicóloga, es docente universitaria, investigadora doctoral, es especializada en familia y desarrollo en la niñez y la adolescencia. Y actualmente centra su investigación en parejas que decidieron no tener hijos desde una perspectiva sistémico-relacional. Así que bienvenida, Micaela, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien, excelente. Gracias por estar aquí. Muy bien, muy bien. Encantada de estar acá hoy con ustedes. Ok, así que sin más, vamos a empezar la charla. Micaela, contanos primero qué fue lo que te motivó a estudiar el modelo DINK y a escribir sobre él. Bueno, la realidad es que siempre tuve un interés particular por estudiar a la familia. Sabemos que la familia se ha ido transformando con el paso del tiempo y bueno, cada vez es más evidente que el modelo tradicional conformado, o sea, el modelo tradicional de familia conformado por mamá, papá e hijos, ya no refleja la diversidad familiar que existe hoy en día, ¿no? Al mismo tiempo, cada vez empezamos a ver con mayor frecuencia en los medios de comunicación esta tendencia demográfica en lo que hace al descenso de las tasas de natalidad en todo el mundo y muy especialmente en los últimos años en Latinoamérica. También me llamó la atención cómo los medios empezaron a querer intentar o a querer dar explicaciones sobre por qué ocurre esto, ¿no? O sea, intentar entender por qué las personas deciden no tener hijos, pero en la mayoría de los casos se acerca un poco a lo que es la experiencia real de las personas que eligen no tener hijos. Entonces, en este contexto empiezo a investigar, empiezo a leer y me encuentro con que se empieza a hablar de los DINK como un modelo familiar emergente, ¿no? DINK especialmente es una sigla que significa Double Income No Kids. Hace referencia justamente a parejas en donde ambos miembros trabajan y deciden de común acuerdo no tener hijos, ¿no? Se trata básicamente de un modelo familiar que desafía una de las ideas más arraigadas culturalmente que tiene que ver con el hecho de que el destino natural, y acá me parece importante como subrayar natural, de toda pareja es justamente tener hijos, ¿no? Y bueno, y al empezar a investigar sobre este tema más en términos académicos, descubrí que en Latinoamérica y especialmente en Argentina hay muy pocos estudios científicos que aborden esta temática en profundidad. Hay algunos estudios que lo que hacen es como enumerar de manera más descriptiva por qué las personas deciden no tener hijos, pero no hay demasiada profundidad, ¿no? En indagar justamente cómo construyen su proyecto de vida, qué sentidos le dan a esta decisión y sobre todo cómo resignifican la palabra familia en este contexto en donde, como decíamos recién, está tan fuertemente arraigado en nuestra cultura que la familia es esta familia tradicional conformada por mamá, papá e hijos. Y bueno, y ahí fue que dije, qué mejor que recurrir a los propios protagonistas para contarlo, ¿no? Como escuchar sus voces, poder ir más allá de estas estadísticas demográficas y de los discursos externos. Y bueno, y eso es un poco lo que busco en mi investigación, poder dar visibilidad a estos modelos familiares alternativos
y comprender sobre todo cómo las parejas que deciden no tener hijos construyen sus vínculos, cómo construyen sus proyectos y cómo sobre todo entienden esta nueva forma de entender a la familia y de ser familia sobre todo. Ay, perfecto, excelente, Micaela. Y en ese camino, ¿cómo has visto que la sociedad percibe a las parejas que deciden no tener hijos? Lo cierto es que existe mucho estigma alrededor de las parejas que deciden no tener hijos. Como decíamos anteriormente, se piensa que el destino natural de toda pareja es procrear y cuando esto no sucede, lo primero que se piensa es no pueden. No está todavía dentro del imaginario social la posibilidad de que esto sea una decisión compartida, consensuada, reflexionada. En realidad, las parejas que no tienen hijos suelen verse desde afuera como incompletas, no son percibidas por su entorno como familia, es como si les faltara algo para ser una familia de verdad. Y tiene que ver con esto que decíamos anteriormente, ¿no? Con que en la cultura está muy arraigada esta idea de que formar una familia es una familia en donde hay hijos y todos aquellos que deciden no seguir ese camino, bueno, son víctimas muchas veces de críticas y de cuestionamientos. Y esto se refleja claramente en todos los comentarios que alguna vez hemos escuchado, ¿no? ¿Y para cuándo los hijos? ¿Se te va a pasar el tren? ¿Quién te va a cuidar cuando seas viejo? ¿No vas a conocer el amor verdadero? ¿Qué sentido tiene tu vida si no tenés hijos, ¿no? La felicidad de verdad solo existe si tenés hijos. Bueno, y también el hecho de que se piensa, y esto no solo en las parejas que deciden no tener hijos, sino en general en las personas que deciden no tener hijos, que son egoístas, ¿no? Esto es algo que se escucha con bastante frecuencia, solo piensan en sí mismos. Y en realidad cuando uno empieza a escuchar los discursos de las personas que deciden no tener hijos, se encuentra con que hay un montón de argumentos mucho más profundos que diría que son más bien altruistas más que egoístas y de hecho así lo identifican las personas que toman esta decisión. Lo cierto es que estas frases a veces parecen inofensivas, pero conllevan o llevan implícitos mandatos muy fuertes en relación a la presión de cumplir ciertos roles que están socialmente esperados o que son socialmente aceptados. Y que romantizan muchísimo, ¿verdad, Micaela? Que romantizan muchísimo el hecho de tener hijos como algo indispensable. Sí, totalmente. Se romantiza muchísimo la idea de tener hijos y, bueno, como decíamos, se piensa que las parejas se juntan, se casan y se espera que tengan hijos, ¿no? Es como, bueno, ya llevan cierta cantidad de tiempo juntos y ¿qué esperan? ¿No? La realidad es que la sociedad es aún muy poco tolerante con quienes eligen vivir de una manera diferente y quienes se enfrentan mayor estigmatización, bueno, por todo esto que estamos diciendo, suelen ser las parejas y también las mujeres, ¿no? Las parejas por esto que decíamos y las mujeres porque culturalmente se las sigue asociando al cuidado y a la procreación y todavía se sigue pensando también que las mujeres sin hijos están incompletas o que les falta algo. Lo más preocupante acá es que muchas veces esta presión genera mucha ansiedad, muchas dudas también, ¿no? Las personas que deciden no tener hijos se replantean muchas veces frente a estas presiones, frente a estos mandatos, si están haciendo bien, si están haciendo lo correcto, si en algún momento se arrepentirán. A veces esas presiones pueden generar esto y la necesidad como de explicar constantemente por qué decidieron lo que decidieron, ¿no? Entonces, me parece también importante remarcar bueno, que todas estas percepciones no solo vienen desde afuera, sino que también afectan a la pareja internamente, sobre todo cuando estas presiones familiares son muy fuertes y se generan como estas tensiones entre lo que son los deseos individuales
los mandatos sociales y el proyecto de la pareja, bueno, que sin duda pueden generar conflictos dentro de la relación. Claro. Y bueno, esos comentarios que decías, Micaela, nosotros los recibimos todos los días acá en la página de Child Free Latinoamérica. Obviamente es un tema que se trata de una manera muy superficial, ¿verdad? Es una página de memes prácticamente, pero qué bueno que profundices de verdad mucho en este tema. Y por eso te pregunto, ¿qué impacto tiene este modelo DINC, ¿verdad? Que se estudia en la academia para quienes se identifican como child free? Porque leí en tu artículo que ahorita lo estás abordando desde esa perspectiva de la psicología, pero no es algo nuevo. Esta palabra DINC viene de los años 80, ¿verdad? Estudios de marketing y todo esto. Obviamente es algo muy interesante para esto, pero desde tu perspectiva ahora en la academia, para quienes se identifican como child free, ¿qué impacto tiene este modelo entonces? Bien, sí, tal como decías, el término en sí mismo no es nuevo, se remonta a la década de los 80 y surge desde el ámbito del marketing porque encuentran en estas parejas de doble ingreso sin hijos un mayor poder adquisitivo. Y por tanto se empieza a pensar en estas parejas como un punto hacia el cual pensar el marketing, ¿no? O sea, un objeto de consumo, podríamos decir, básicamente. Pero la realidad es que nos encontramos con un contexto muy diferente actualmente y sobre todo en Argentina, entendiendo bueno, creo que lo compartimos con todos los países de Latinoamérica, ¿no? Inicialmente se empezó describiendo a los DINC como parejas con un alto poder adquisitivo y hoy en día nos encontramos con que las parejas de doble ingreso sin hijos por elección no necesariamente pertenecen a estas clases sociales o económicas, sino que a veces el contexto económico de los países latinoamericanos es el que lleva a que ambos tengan que trabajar, ¿no? Entonces, en principio me parece importante hacer como esa mención. Pero en relación específica a tu consulta y al impacto de la visibilidad académica de lo que es el modelo DINC, me parece que es fundamental porque abre un lugar en lo que es la conversación social y cultural y creo que en algún punto permite a quienes toman esta decisión que no se sientan aislados o anómalos, ¿no? Yo a través de las voces de las parejas que voy escuchando, siento que se genera un efecto de apoyo. Las personas se sienten comprendidas y se sienten menos juzgadas y sus voces, sin duda, ayudan a derribar mitos, ¿no? Como esto que decíamos anteriormente, que las personas que no quieren hijos son egoístas, o bien otros mitos relacionados a que son irresponsables o que odian a los niños. Creo que darle visibilidad invita a pensarlo de una manera diferente, a poder comprender que se trata de una decisión consciente y no de una decisión irresponsable, de un proyecto de vida pensado y que no tiene nada que ver con una falta de afecto o de valores. Creo que visibilizar estas experiencias académicamente es una manera de legitimizar un modelo familiar alternativo y emergente y de abrir sobre todo la conversación sobre lo que es la diversidad en las formas de construir proyectos de vida, tanto individual como familiar, que son diferentes justamente a lo que ya está instaurado en nuestro imaginario social. Muy bien, Micaela. Antes de continuar, queremos compartir un testimonio que recibimos en nuestro Google Forms de Confesiones Child Free Latinoamérica. Presentamos Confesiones Child Free Latinoamérica, historias reales, sin filtros. Es un testimonio completamente anónimo y para proteger la identidad de la chica, hemos cambiado la voz. Ella tiene 22 años. Disfruta mucho su vida y de su pareja. Está enfocada en su desarrollo profesional, pero enfrenta presión familiar y también de su pareja para tener hijos. Soy una chica de 22 años de Bolivia.
la menor de 6 hermanos. Ellos tienen su propia familia y están realizados. Yo no soy muy apegada a mi familia, soy solitaria. Tengo un novio, llevamos 3 años de noviazgo y es más que obvio, yo no quiero tener hijos. No los odio, quiero a mis sobrinos, pero no quiero arruinar mi vida ni la paz que poseo por un bebé. Soy feliz así. El problema es que, en algún momento, mi novio me dirá que deberíamos tener un hijo, aunque ya lo discutimos y le dije tajantemente que no quiero niños en mi vida, que podemos ser felices sin eso. Yo no estoy lista para esa responsabilidad y al parecer a él no le interesa mi opinión. Mi familia quiere que formalice la relación, es decir, casarme y tener una familia. Es como si estuviera atrapada entre la espada y la pared. Tal vez mi novio se aleje, pero bueno, yo sigo firmemente en mi decisión y así se quedará. Soy feliz porque quiero ser una gran profesional. Esto fue Confesiones Child Free Latinoamérica. Historias reales sin filtros. ¡Wow! Así como este testimonio, deben haber muchísimos, ¿no, Micaela? Sí, totalmente, totalmente. ¿Qué tan comunes son estas situaciones de presión en jóvenes que deciden no tener hijos? Son absolutamente comunes y te diría que en la medida en que las mujeres nos vamos haciendo más grandes, son aún más comunes todavía, ¿no? Por el famoso reloj biológico. La realidad es El famoso reloj, sí. La realidad es que la mayoría de las personas que deciden no tener hijos enfrentan en algún momento de sus vidas, en mayor o menor medida, distintas presiones sociales y familiares. En este testimonio que compartimos, se observan dos situaciones claras, ¿no? Por un lado, la presión de la familia para casarse y tener hijos, y por el otro, el hecho de que su pareja no respete su decisión, ¿no? Yo creo que es importante reconocer, sobre todo, esto que decías, que este tipo de tensiones son parte de la experiencia de muchas personas child free, no es un caso aislado. Las familias muchas veces expresan sus deseos, depositan expectativas en sus hijos y sus hijos terminan siendo quienes reciben estos mandatos sociales y culturales sobre cómo debería ser su vida, ¿no? Y desde ya que estos mandatos generan conflictos a nivel interno y también internamente en lo que es la relación de pareja. A mí me parece fundamental en el caso de esta joven que pueda establecer un diálogo claro, honesto, sincero con su pareja, más allá de la familia de origen, es decir, de la familia de la cual cada uno proviene. Lo importante es el proyecto de la pareja, ¿no? En principio la decisión individual y encontrar en el camino a alguien que comparta esa decisión, porque convengamos que no se trata de negociar algo como a dónde vamos de vacaciones o compramos este mueble o este otro o pintamos la pared de tal color. Se trata de una decisión que transforma la vida por completo. Y en este sentido me parece importante porque siempre se tiende como a minimizar a aquellos que deciden no tener hijos. Decidir no tener hijos también transforma tu vida en la misma magnitud que la decisión de tenerlos, por justamente todas estas cuestiones a las que uno se enfrenta, estos conflictos internos, familiares, la duda, ¿no?, que puede aparecer a veces frente a estas presiones. Entonces, me parece que es muy importante que pueda tener un diálogo claro, honesto, sincero con su pareja, porque a veces en la pareja lo que se piensa es, bueno, iremos viendo, quizás cambia de parecer más adelante, o se arrepiente, y hay personas que toman esa decisión a muy temprana edad. Incluso yo he escuchado testimonios de gente que toma esta decisión de niños y se mantienen firmes en esa decisión durante toda su vida.
Entonces, pensar que el otro va a cambiar de parecer, bueno, yo creo que esto no solamente tiene que ver con la decisión de tener hijos, sino con todos los aspectos relacionados a cómo se construye una pareja, ¿no? Y un vínculo de pareja, que es empezar por no querer cambiar al otro, por aceptarlo tal cual es y poder dialogar. Yo creo, como decía anteriormente, que es importante que ella pueda conversar con su pareja, que pueda sincerarse en relación a que su decisión es firme. Muchas veces ceden es por presión, por la misma presión de la familia, o incluso de la sociedad. Uh-huh. Entonces se sienten infelices, no terminan siendo felices por sí mismos porque ceden ante ese tipo de presiones. Totalmente. Hay muchísimos casos de mujeres que han tenido hijos y de hecho, algo interesante que surgía en los testimonios de las parejas que escuchaba es en sus discursos lo que dicen es la decisión de no tener hijos es muchas veces mucho más reflexionada que la decisión de sí tenerlos, porque es como que, como decíamos, como ese destino natural de nacés, creces, te reproducís y morís. Entonces eso nadie se lo cuestiona, ¿no? Y es por eso que como vos decías, Isa, hay muchas mujeres y muchas parejas que tienen hijos sin siquiera cuestionárselo, sin siquiera preguntárselo, simplemente porque se entiende que eso es lo que se espera de ellos. Por eso es que decía que la decisión de no tenerlos también transforma tu vida por completo, porque tenés que mantenerte siempre fiel a lo que vos pensás, a lo que vos sentís, a lo que vos querés para tu vida, ¿no? Uh-huh. Pero, Micaela, en estos casos, entonces, dije, estamos un poco jodidos porque son relaciones, ¿verdad? Son relaciones personales, relaciones con personas que nosotros también amamos, que queremos. Uh-huh, claro. ¿Qué estrategias crees que podrían ayudar a alguien a mantenerse firme, pero sin dañar estas relaciones? Bueno, en relación a lo que son los vínculos con la familia, yo creo que hay distintas como estrategias para manejar esta presión familiar. He observado que algunas utilizan mucho la negociación. Frases como, bueno, ahora no, más adelante, ¿no? Entonces de esa manera evitan la confrontación directa con la familia, que como bien decía, son personas que son amadas por uno y uno no quiere estar en conflicto permanente o no quiere confrontar. Entonces una forma es esa, bueno, ahora no, más adelante. En otros casos, otras parejas recurren mucho al humor o a la ironía, como por ejemplo, cuando era más chica me decías que no me embarazara y ahora querés que sí. Entonces, esas estrategias son, creo, las principales como para no ir al choque directo, ¿no? Y bueno, yo creo que también es importante abrir el espacio al diálogo, poder expresarle a la familia qué es lo que uno quiere y lo que uno siente, para reducir la ansiedad personal y para poder tratar de construir un entendimiento que no siempre es bien recibido desde el otro lugar, pero sí es importante establecer límites claros. Bueno, podés no compartir, pero esta es mi decisión, ¿no? Estoy dispuesto a responder a tus preguntas, quizás algunas sí, otras no, siempre que te dirijas a mí de manera respetuosa, ¿no? Y responder también de manera respetuosa, pero firme y estableciendo estos límites que bueno, que los límites tienen mala prensa hoy en día, pero que sí son necesarios para resguardarse uno mismo, ¿no? Y también creo que es fundamental poder buscar aliados dentro de la familia que sí comprendan la decisión, ¿no? Como para poder reforzar esos vínculos afectivos en otros aspectos, tratando de mostrarle a la familia que la relación de pareja y que la vida en sí misma no depende únicamente de tener hijos. Entonces es por eso que a veces el humor o estas respuestas más neutras ayudan como a desactivar esas situaciones tensas
y a tratar de explicar de una manera respetuosa, suave, que se trata de una elección personal y no de un rechazo hacia la familia o hacia los niños, ¿no? Porque en el testimonio ella decía, yo quiero a mis sobrinos, no es que odie a los niños, entonces no es un rechazo a la familia ni a los niños. Y yo creo que eso en algún punto contribuye a que la decisión sea comprendida, sea respetada. También, bueno, obviamente apoyarse en amigos y en comunidades child free también permite poder sentirse parte, sentirse uno entre otros que comparten esa decisión para validar así la propia elección y bueno, y disminuir esa presión externa. Claro que precisamente esa es la razón por la que nosotros existimos, ¿verdad? Comunidad Child Free Latinoamérica. Exactamente. Porque pues los tiempos van cambiando, Micaela. Ya no es antes las relaciones donde pues el papá era el que tenía el total poder, el conocimiento, las figuras de autoridad en los maestros y todo, sino que ahora vivimos en un entorno hiperconectado, ¿verdad? O sea, tenemos información de todo lado, las redes sociales nos están inundando. Uh-huh. Y de hecho, incluso he visto en la página que muchas de las razones por las que personas eligen no tener hijos precisamente es por esto, o sea, a lo que hemos llegado como sociedad, en un entorno hiperconectado, vemos personas que prefieren estar más en su celular que criando a sus hijos, ¿verdad? Igual, sí. Y pues eso es lo que demanda ahora la sociedad, ¿verdad? Ahora los tiempos han cambiado mucho por eso. Uh-huh. Totalmente, sí, la realidad es que vemos que los niños están expuestos a pantallas desde muy temprana edad. Quienes estudiamos el desarrollo en la niñez sabemos lo perjudicial que esto es para el desarrollo de los niños, porque reciben una cantidad enorme de estímulos que no pueden procesar adecuadamente. Pero lo cierto es que los dispositivos permiten que los niños estén entretenidos. Y eso hace que la dependencia respecto de los padres disminuya, ¿no? en lo que tiene que ver con la atención y la diversión. Pero lo cierto es que si bien estos dispositivos sin duda los entretienen y los mantienen entretenidos a los niños, no reemplazan en absoluto el contacto corporal, no reemplazan la corporalidad. No sustituyen un abrazo, no sustituyen una caricia ni una mirada por parte de los padres. Todos los autores coinciden en afirmar que el contacto humano es indispensable para el desarrollo de los niños, sobre todo durante los primeros años, ¿no? Y este ejemplo que vos decías de esta típica escena familiar, si lo pensamos antes, la familia se sentaba en la mesa, ¿no? Porque tampoco pensemos que es algo sumamente nuevo. Antes se sentaban en la mesa a comer y por lo menos compartían, miraban la televisión, pero compartían en algún punto en que todos estaban inmersos en una misma pantalla, lo cual daba cierta posibilidad de diálogo, ¿no? Y de conexión en tanto que había algo compartido. Hoy en día nos encontramos con esa misma escena de familiar en la mesa, pero en donde cada miembro está inmerso en su propio dispositivo. No hay un encuentro o una conexión real. Y la realidad es que la comunicación, hay comunicación, pero no hay conexión, y esta comunicación es predominantemente virtual, digamos, ¿no? Quizás se contactan más o se comunican más a través de mensajería instantánea o se envían algún reel, pero lo que es el diálogo y la conexión profunda cara a cara se reduce muchísimo y eso afecta a la conexión emocional y por supuesto también a la crianza de los niños. Pero además tenemos otra situación, que es el hecho de cómo, y en relación, esto se ve en el uso que los padres permiten hacer de los dispositivos tecnológicos en los niños, la crianza actual se ha transformado de manera significativa. Hoy en día la crianza tiende a ser bastante permisiva. ¿Qué quiere decir esto? Que nos encontramos con padres que se encuentran frente a la dificultad de establecer límites. Como decíamos antes, los límites hoy en día tienen mala prensa. Entonces, si bien
Antes pensábamos en un modelo más autoritario, en donde la disciplina era estricta y se exigía cierta obediencia, y eso también era perjudicial para el desarrollo de los niños. Hoy nos encontramos con padres que no saben cómo ponerle límites a sus hijos. Justamente a eso iba, Mica. O sea, en el caso de, hablemos como tal de la tecnología y las dinámicas familiares. O sea, ¿qué desafíos trae a la crianza actual este tipo de tecnología actual? El ser padres tan permisivos que no le ponen un límite a sus propios hijos e incluso a ellos mismos con la tecnología y los dispositivos tecnológicos en general. Bueno, sí, a eso justamente apuntaba, ¿no? En este sentido de la crianza predominantemente permisiva, como decíamos, y esta dificultad frente a la cual se encuentran los padres de poner límites a sus propios hijos, también buscan como fomentar la autonomía y la autorregulación emocional del niño desde edades muy tempranas. Y bueno, y esto justamente deriva en niños que tienen menor tolerancia a la frustración, niños que son inseguros, niños que son hiperactivos. La realidad es que las pantallas cambiaron la manera de vincularnos y cambiaron la manera de vincularse dentro de las familias, en tanto esto que decíamos, ¿no? Hay comunicación, pero falta una conexión emocional que solo se logra con la presencia física, con la atención, con el contacto directo. Hay un autor, un filósofo que a mí me gusta mucho, que se llama Lipovetsky, que se refiere a los padres de hoy en día como padres cool, ¿no? Son estos padres que permiten absolutamente todo a los niños, y en este sentido no hay ninguna regulación respecto del uso de la tecnología. Pero sobre todo, este permitir todo y esta falta de límites, como decíamos, repercute en varios aspectos de manera negativa en lo que es el desarrollo de los niños. En vez de ayudar a sus propios hijos a regular las emociones de una manera correcta, lo que hace es deteriorarlas. Porque si bien se sabe que la corteza prefrontal se desarrolla a los 25 años de edad, ¿cómo le vas a permitir a un niño manejar un dispositivo a tan temprana edad? Eso justamente lo que mencionas, va a crear muchos problemas a nivel neurológicos, emocionales e incluso físicos. Se desarrollan patologías, trastornos psicológicos. Es grave la situación actual con el uso de la tecnología en menores de edad. Yo pienso que no debe ser, no, en mi opinión no es correcto. Es más, te voy a poner un ejemplo claro. Yo tuve mi primer dispositivo tecnológico a los 15 años de edad. 15 años y bajo supervisión. Bajo supervisión. Entonces, hay que aprender. Los padres deben armarse, no sé, de valor, de aprender a educarse mejor, de no ser tan permisivos, porque sus mismos hijos corren peligro con el uso de la tecnología desmedida, el mal uso de la tecnología. Isa, y yo nada más aquí acotar también que la gente dirá, ¿por qué carajos están hablando ustedes de padres, hijos y crianza y tecnología si nosotros somos una comunidad de child free que no queremos tener hijos? Bueno, y precisamente es por eso, o sea, Nika, o sea, yo lo que digo es que con toda esta complejidad de criar un entorno hiperconectado, o sea, ¿cree usted que eso influye en la decisión de muchas parejas de optar por ser child free o ser DINK? Sí, totalmente, totalmente. Y esto que vos decías, ¿no? ¿Qué hacemos hablando del desarrollo de los niños? Es que justo... Porque somos personas altruistas, somos altruistas y sabemos las ventajas y las desventajas de tener hijos. Bueno, influye mucho más de lo que se cree. La realidad es que muchas de las personas que deciden no tener hijos critican fuertemente el modelo de crianza actual. Como decíamos, existe este mito extendido de quienes deciden no tener hijos es porque no quieren a los niños o porque los odian, pero la realidad es que lo que les resulta difícil de tolerar a las personas child free es el comportamiento disruptivo de los niños, hijos de estos padres que tienen dificultades para poner límites, ¿no? Porque uno escucha en los discursos
bueno, yo no tengo problema de ir a un lugar donde hay niños, pero en cuanto empiezan a gritar y el padre dice, ay, bueno, está bien, ay, fulanito, deja de hacer eso, y dicen, me pongo como loco porque, porque es como poner límites, ¿no? Entonces, sí, sin duda influye de manera significativa en la decisión de ser child free. eh, este contexto en el que estamos viviendo, ¿no? Y entonces, hablando del uso de la tecnología con este modelo de crianza, es una bomba que explota en cualquier momento porque nos encontramos con niños hiperactivos, niños desobedientes. Que no tienen ninguna guía o poca guía por parte de sus padres, que están recontrasaturados de estímulos, y las parejas que deciden no tener hijos, o las personas en general que deciden no tener hijos, son muy conscientes de que criar niños en estas condiciones implica un desafío enorme. Entonces esto muchas veces los lleva a optar por no tener hijos como forma de evitar enfrentarse a este sistema que perciben como alienante, ¿no? Entonces la decisión no es contra los niños, sino que es una elección frente a un modelo de crianza que consideran complicado y poco saludable. Y que vienen declive de unos años para acá. Sí, sí, sí. Y que por supuesto también está ligado con características de la época en donde cada vez está más fuertemente arraigada la idea del individualismo. Y lo cierto es que muchas personas que deciden sí tener hijos, los tienen y no son conscientes de las renuncias que un hijo implica. Se cree bueno, que yo tengo que continuar con mi desarrollo profesional, con mi vida, como si nada hubiera pasado. Y no es así. Implica sin duda renuncias y una reorganización de toda la vida, pero este individualismo de la época también empuja a sostener esa idea de que yo tengo que seguir con mi vida como si no los hubiera tenido. ¿Qué ventajas ves para quienes deciden no tener hijos en este mundo tan digitalizado, con la problemática actual, con todo lo que ocurre a nivel global? Yo creo que una de las ventajas significativas tiene que ver con esto que estábamos hablando, ¿no? Es que las personas child free en sí, bueno, de algún modo no tienen que enfrentarse directamente a las complejidades y a las presiones del sistema de crianza actual, ¿no? Y a que el sistema tiende a empujar a este estilo de crianza y a esta forma de criar niños que tienen límites difusos, que como decíamos están saturados de estímulos digitales. eh, y bueno, y esto es una combinación un poco de lo que es el contexto social, ¿no? Y del impacto de la hiperconectividad como veníamos conversando. Sin duda esto les permite organizar su vida y sus proyectos con mayor autonomía, con mayor dedicación. También les permite poder invertir más tiempo en la relación de pareja. La relación de pareja se ve fortalecida, sabemos, cuando uno invierte tiempo en la pareja. Y muchas veces en las parejas que sí tienen hijos, lo que sucede es que el foco de la pareja se corre hacia los hijos, ¿no? Y muchas veces son los hijos los que sostienen ese vínculo durante un tiempo. En cambio, en las parejas que no tienen hijos y que toman esta decisión, no hay otra opción que fortalecer la pareja día a día, ¿no? Porque no hay hacia qué correr el foco. También, obviamente, permite poder enfocarse, bueno, en el desarrollo profesional, en los propios proyectos de viajes, de hobbies, sin tener que esa necesidad de adaptarse a un ritmo impuesto por las necesidades de crianza en un mundo saturado de tecnología, ¿no? Y bueno, y ni hablar que también pueden elegir conscientemente cómo interactuar con la tecnología en sus propias vidas, en su hogar, sin tener esta obligación del uso de las pantallas de los hijos y sin tener que regular justamente esto.
Y también les permite, en la medida en que dejan de lado estos dispositivos, tener y mantener espacios de conexión auténtica entre ellos y con su entorno, sin que el mundo digital interfiera en la dinámica familiar, ¿no? Recapitulando, Micaela, entonces hemos hablado un poquito de estas razones por las cuales la comunidad decide no tener hijos, ¿verdad? A partir de estos modelos DIN, ¿verdad? El tema de que a pesar de que al inicio en los 80 se estudia como una clase de élite, ¿verdad? Que tiene buen ingreso económico, pues en Latinoamérica no siempre es así. O sea, a veces generar el ingreso para sostener un hogar, aunque sea de dos personas, entre dos, no es fácil. Y también este rechazo que tenemos a participar de estos modelos de crianza, con toda esta digitalización preferimos no participar. Ujú. Pero también hemos visto dentro de tu trabajo académico artículos interesantes como las mujeres, trabajo y cuidado, porque eh, hay razones sistémicas también y de desigualdad. O sea, tenemos que admitirlo que no es lo mismo la carga laboral para hombres y mujeres, porque aparte de esto, las mujeres tienen, por decirlo así, a veces doble tarea, ¿verdad? Entonces pasamos a como un tema clave, que es el trabajo y los cuidados. O sea, ¿qué desafíos enfrentan las mujeres al equilibrar el empleo remunerado con el trabajo de cuidados en casa? Bien, bueno, la pregunta es, ¿lo equilibran? Acá me parece importante por ahí hacer como una distinción de lo que es el constructo trabajo de cuidado no remunerado, porque en general se tiende a pensar que este concepto está ligado únicamente al cuidado de los hijos, al cuidado físico de los hijos, pero es importante tener en cuenta que también incluye otras tareas que se desarrollan dentro del hogar y que son indispensables para, bueno, para poder vivir, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la limpieza, el orden, el hacer las compras, el cocinar. Por eso es importante tener en cuenta que hablamos de trabajo de cuidado no remunerado, tanto en mujeres que sí tienen hijos, como o mejor dicho, en hogares en donde hay niños, como en hogares en donde no hay niños, porque sabemos que estas tareas se realizan en todos los hogares. Y acá es interesante poder pensar que en realidad, si uno se pone a ver históricamente estas tareas, como decíamos, tanto las tareas de crianza y de cuidado como lo que serían las tareas domésticas, han sido históricamente asignadas o principalmente asignadas a las mujeres como parte de un rol que se considera natural, podríamos decir, ¿no? Hay estudios que dan cuenta de que las mujeres dedican muchas más horas al día que los hombres a estas tareas. De hecho, en un estudio específico que se realizó en Buenos Aires, se habla de un promedio de 2 horas y media más por día que las mujeres destinan a estas tareas por sobre los hombres. Y la realidad es que si bien hoy en día las generaciones más jóvenes defienden la igualdad, en la práctica sigue existiendo una fuerte discrepancia, ¿no? Que tiende como roles tradicionales de género y suelen recaer estas actividades o estas tareas domésticas muchas veces en las mujeres, por lo cual se genera este desafío enorme de equilibrar lo que es el trabajo remunerado, de lo que es el trabajo de cuidados no remunerado, y la mujer muchas veces termina sobrecargada. Hay autores que hablan de la vida dual de las mujeres, ¿no? Como dando cuenta de que justamente integrarlos es un gran desafío. Y bueno, y esto que vos decías también, ¿no? Siempre hay que entender la decisión de no tener hijos dentro de un contexto que no solamente es el familiar, sino que también atraviesa cuestiones sociales y políticas. Y lo cierto es que en la mayoría de los países de Latinoamérica no hay políticas sociales que faciliten esta distribución de tareas. ¿Piensas que la decisión de no tener hijos puede ayudar a evitar esa doble carga?
Yo creo que en parte sí, ¿no? Decidir no tener hijos evita una parte significativa del trabajo de cuidado no remunerado es la parte que está asociada a la crianza, ¿no? Como decíamos anteriormente, las tareas domésticas se realizan en los hogares con hijos y sin hijos, pero en algún punto, al decidir no tener hijos, se evita esa carga asociada a la crianza. Lo que es interesante es que en general en las parejas de doble ingreso suele haber, al menos las que no tienen hijos, en lo que respecta a las tareas domésticas, suele haber una distribución bastante igualitaria de lo que son este tipo de tareas y esto obviamente favorece que este reparto sea más equilibrado, ¿no? Y de que estas responsabilidades se distribuyan de manera equitativa. Pero bueno, el hecho de reducir la presión de la crianza, que sin duda es mucho, no elimina obviamente por completo la necesidad de todo lo que tiene que ver con la planificación y la organización dentro del hogar y también de cómo se negocian y cómo se gestionan las tareas dentro del hogar. En general, en los discursos de las parejas, lo que se dice es que de manera implícita o a veces explícita también, bueno, yo hago esto y vos haces esto, pero lo cierto es que las tareas domésticas suelen estar bastante equilibradas. Claro, claro. Y bueno, de verdad, ha sido muy enriquecedor, Micaela, compartir contigo todo este fruto de toda esta investigación científica. De verdad que en el ámbito académico sabemos que no es sencillo, ¿verdad? Llegar a obtener conclusiones en estos temas. Y queríamos preguntarte que después de toda esta investigación, ¿qué reflexión te queda sobre la libertad de decidir no tener hijos? Bueno, yo creo que la decisión de no tener hijos es importante concebirla no solo como una elección personal, sino como una decisión que tiene un impacto social y político. En relación a esto que veníamos hablando, es indudable el aumento de la participación femenina en lo que es el trabajo remunerado, pero que no ha venido acompañado de políticas públicas suficientes que apoyen el cuidado dentro del hogar. Entonces, como decíamos, esto genera que muchas mujeres experimenten esta doble jornada de lo que implica trabajar afuera y asumir la mayor parte de las tareas de cuidado. En lo que son los países latinoamericanos, la realidad es que las licencias son bastante limitadas y el rol del padre sobre todo sigue siendo mínimo, lo que obviamente perpetúa de algún modo la idea de que la mujer es la principal cuidadora. Por eso creo que justamente elegir no tener hijos es en muchos casos una estrategia para poder proteger la propia autonomía y el bienestar, ¿no? Frente a esta situación, a este contexto. Y creo que en algún punto también esta decisión refleja la necesidad de políticas sociales que reconozcan la diversidad familiar y bueno, y que apoyen la corresponsabilidad de lo que es la crianza y del cuidado y que no todo recaiga solamente en la madre. Muy bien, muy bien, muy bien, Micaela. Pues para quienes nos escuchan y sienten esa presión social de tener hijos, ¿qué mensaje les darías? Lo que les diría es que traten de hacer oídos sordos a la presión social, que traten de fortalecerse para que los comentarios que la verdad inevitablemente se reciben no les afecten, que se refugien en su propio sentir, que sean auténticos, que sean fieles a lo que realmente quieren para sí mismos y para su vida, porque ese es el único camino para ser feliz, ser fiel a uno mismo. Que también es fundamental comprender que no hay nada más importante para el desarrollo saludable de un niño que ser concebido desde el deseo genuino, ¿sí? Por tanto, traer un hijo por presión no es la solución.
la decisión de tener o no hijos debe ser siempre respetada. O sea, no se trata de tratar de cumplir con las expectativas sociales, sino de elegir, como decía antes, lo que uno considera que es mejor para su vida. Y, y la libertad de decidir es un derecho sobre todas las cosas. Y tratar de sostener esta decisión con conciencia y respeto por uno mismo. Yo creo que eso es la clave para mantener el bienestar emocional. Claro, y Micaela, ¿cómo te imaginas el futuro? O sea, ¿crees que habrá más aceptación hacia las familias, la familia de Child Free y de estos modelos DINC? Bueno, yo creo que como veníamos conversando todavía falta mucho, ¿no? En el imaginario social sigue estando muy arraigada esta idea de familia tradicional y todo lo que se aleja de ese modelo todavía se mira con recelo o es cuestionado. Sin embargo, yo creo que hay como un cambio paulatino y que en la medida en la que podamos dar mayor visibilidad a partir bueno, de investigaciones y de debates, se empiezan a abrir espacios que permiten legitimizar otras formas de construir un proyecto de vida sin hijos. Creo que las generaciones más jóvenes son también un poco más tolerantes, aunque todavía hay bastante resistencia cultural en general. Y pienso que en el futuro, a medida que se visibilicen más estas experiencias y se pueda hablar más abiertamente de la diversidad familiar, creo que habrá mayor aceptación. Pero bueno, es un proceso lento cambiar los imaginarios culturales arraigados durante tanto tiempo, requiere también tiempo y requiere educación y difusión, sobre todo, de estas modalidades alternativas, ¿no? Así es, Micaela. Finalmente, a todo esto, ¿qué recursos o consejos recomendarías para que alguien mantenga firme su decisión child free y al mismo tiempo cuide su bienestar emocional? ¿Qué mensajes o qué recursos les darías tú? ¿Qué consejos? Bien, bueno, algo de esto fuimos diciendo, ¿no? Yo creo que lo más importante es que puedan buscar apoyo en personas que comprendan y respeten la decisión. Este sentirse parte, entre otros, creo que es fundamental. Puede ser en la pareja, puede ser en amistades, en grupos de referencia, pero que compartan valores similares. Yo creo que siempre en decisiones así tan trascendentales, el sentirse acompañado y validado ayuda a sostener esta elección frente a estos comentarios que por ahora siguen estando y frente a estas presiones y estigmas sociales que están tan presentes. Creo que también es clave poder desarrollar herramientas internas de seguridad y de autoafirmación, poder conocerse bien, saber qué es realmente lo que uno quiere y por qué, y tener en claro sobre todo que las decisiones que uno toma y esta decisión en particular no necesita justificación ante nadie. Por eso es importante mantener límites claros con la familia bueno, y también en relación al testimonio que mencionamos, mantener límites claros también con la pareja, ¿no? Tratar de dialogar de manera abierta, honesta, y yo creo que eso es clave para proteger el bienestar emocional. Y principalmente que recuerden que no tener hijos no significa renunciar al afecto ni a la intimidad ni a la construcción de vínculos profundos, sino que es simplemente elegir otro proyecto de vida diferente al que conocemos como única opción desde hace tantos años, pero que es igualmente válido y pleno. Micaela, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Ha sido todo un gusto y muy rica la conversación. De verdad que sí te lo agradecemos. Es bonito saber que dentro de la comunidad Child Free, más allá de los memes, de los chistes, tenemos personas que son conscientes, investigan estos temas y producen nuevo conocimiento a partir de sus investigaciones y que hoy lo compartimos con nuestra comunidad. De verdad, te lo agradecemos muchísimo.
Muchísimas gracias a ustedes. Para mí un placer enorme poder compartir este espacio y bueno, y los conocimientos y avances en el mundo científico sobre este tema. Espero que más investigadores se sumen a poder aportar mayor conocimientos frente a estos modelos que, como decíamos, son igualmente válidos y plenos, ¿no? Así es. Sí, gracias por compartir tu experiencia y tu mirada sobre un tema tan importante para nosotros como lo es la decisión firme de no tener hijos en este mundo tan caótico actualmente. Muchísimas gracias. Bueno, hoy hablamos entonces de los modelos DIN, de la autonomía child free, de los retos de crianza y trabajo y de la presión social que muchas veces enfrentamos. Y queremos dejarles con este mensaje que cada decisión de vida es válida y construir felicidad no siempre incluye hijos. Y si quieren compartir sus testimonios, confesiones o enviar preguntas para próximos episodios, pueden escribirnos en nuestras redes. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. Esto fue Child Free Latinoamérica Podcast, tu espacio seguro y confiable, donde tu elección importa, porque la verdadera libertad está en decidir por ti misma. Te esperamos en nuestro próximo episodio. Recuerda que puedes seguirnos en redes sociales como Child Free Latinoamérica.